En este vídeo vamos a ver las reacciones orgánicas de reducción y oxidación, así como las reacciones orgánicas de combustión. Os recuerdo que en los anteriores vídeos ya habíamos visto las reacciones de sustitución, de adición y de eliminación. Vamos a empezar en este vídeo con las reacciones orgánicas de redox. Os recuerdo que esto ya lo vimos en el anterior tema, que una sustancia orgánica decimos que se oxida si gana oxígenos o si pierde hidrógenos. Y decimos que se reduce, es decir, es el proceso inverso a la oxidación, si pierde oxígenos o si gana hidrógenos. Nosotros como reacciones de redox vamos a ver estas que os he puesto aquí abajo. Vamos a tener como dos cadenas, digámoslo así, partiendo de un alcohol primario o de un alcohol secundario. Si uno de estos alcoholes se oxidan, va a dar lugar a diferentes grupos funcionales, que no lo tenemos que aprender. Fijaros, un alcohol primario va a dar lugar a un aldehído y el aldehído, si se oxida, va a dar lugar a un ácido carboxílico. Si el ácido carboxílico se reduce, va a dar lugar a ese aldehído y si el aldehído se reduce, va a dar lugar al alcohol primario. Bien, si el alcohol secundario, por cierto, recuerdo que un alcohol primario era aquel en el que el grupo OH estaba unido a un carbono primario. Y el alcohol secundario era aquel en el que el grupo OH está unido a un alcohol secundario. Entonces, bien, el alcohol secundario, si se oxida, va a dar lugar a la acetona. Y el proceso inverso, si la acetona se reduce, va a dar lugar al alcohol secundario. Bien, en las reacciones de oxidación los alcoholes pueden oxidarse dando lugar a productos en función de la posición del grupo funcional de la cadena. Bien, que es lo que acabamos de decir. Fijaros, el alcohol primario, en este caso, yo parto del etanol. El etanol, si se oxida, va a dar lugar al aldehído. ¿Y cómo es el que se oxida? Pues bien, acordaros que si se oxida, o bien o pierde hidrógenos o gana oxígenos. En este caso, para pasar del etanol al etanal, ha perdido hidrógenos, por lo tanto se oxida. Fijaros que tanto el etanal como el etanol tienen el mismo número de carbonos, 2. Si el etanal, un aldehído, se oxida, va a dar lugar al ácido etanoico. ¿Y aquí cómo sé que se ha oxidado? Porque ha aumentado los oxígenos, ha ganado oxígenos. Ha pasado de 1 a 2, dando lugar al ácido etanoico. Bien, si en vez de partir de un alcohol primario partimos de un alcohol secundario como es el propan 2-ol, ¿qué ocurre? Que si se oxida va a dar lugar a una acetona, en este caso la propanona. Tiene que tener el mismo número de carbonos el alcohol secundario que la acetona, en este caso 3. ¿Y cómo sé que se ha oxidado? Pues si os fijáis, en este caso ha perdido hidrógenos. Ha pasado de tener el alcohol secundario de 8 hidrógenos a tener 6 en la acetona. Bien, si tenemos en cuenta el proceso inverso, es decir, a partir de los productos que hemos obtenido en las reacciones anteriores, es decir, el ácido etanoico y la acetona, se obtienen los alcoholes iniciales mediante la secuencia inversa. Bien, si nosotros partimos del ácido etanoico y se reduce, es decir, acordaros que si se reduce es o pierde oxígenos o gana hidrógenos. El ácido etanoico se reduce dando lugar al etanal, es decir, a un hidrocarburo con el mismo número de carbonos. ¿Y cómo sé que se ha reducido? Porque en este caso ha perdido un oxígeno. Luego el etanal, si se reduce, va a dar lugar al etanol, que es el alcohol primario que habíamos dicho antes, en el proceso inverso, en la oxidación. Y en este caso, ¿cómo sabemos que se ha reducido? Pues bien, porque ha ganado hidrógenos. Lo mismo, si partimos de la acetona de antes, es decir, de la propanona, y se reduce, va a dar lugar a ese alcohol secundario. Cetona va a dar lugar a alcohol secundario, insisto. Y en este caso va a dar lugar a propanol, propan 2-ol. ¿Y cómo sé que se ha reducido? Pues bien, porque en este caso también ha aumentado el número de hidrógenos. Se reduce. Bien,
Ya hemos visto las reacciones de reducción, no tenéis que aprenderos más. Ahora vamos a pasar a las reacciones orgánicas de combustión, que seguramente esto ya os suena, pero bueno, es una manera de repasar. Os recuerdo que las reacciones de combustión consiste en que un hidrocarburo va a reaccionar con el oxígeno para dar lugar siempre a dióxido de carbono y agua. Y cuidado, que siempre hay que ajustar. Entonces, si nosotros partimos de este hidrocarburo, por ejemplo, un alcohol, en este caso sería el propan 1-ol. Tiene 3 carbonos y un grupo OH en el primer carbono. Pues bien, si reacciona con el oxígeno, esto es un hidrocarburo, va a reaccionar con el oxígeno. Pues bien, siempre va a dar lugar a un dióxido de carbono y al agua. Bien, una manera, también podemos poner, en vez de poner la fórmula semidesarrollada, también podemos poner la fórmula del hidrocarburo. Es decir, tendríamos 3 carbonos, 6 hidrógenos y un OH. Y es exactamente la misma reacción de combustión. Es una manera también para facilitar el ajuste de esta reacción, de los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos. Bien, otro ejemplo de reacción de combustión, por ejemplo el metano. Si el metano reacciona con el oxígeno, va a dar lugar, fijaros, siempre va a dar lugar al dióxido de carbono y al agua. Y luego ya tenemos que ajustar, que simplemente se ajusta con un 2 en el agua para dar lugar a 4 hidrógenos, tanto en los reactivos como en los productos, y a 4 oxígenos en los productos, por lo tanto tenemos que ajustar aquí con un 2, y a un carbono tanto en los reactivos como en los productos. Y estas son las reacciones de combustión.